Y vamos a continuar con nuestra serie sobre el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, y vamos a poner como siguiente tema: cuando la palabra y el Espíritu se reconcilian. Y voy a leer un fragmento de un pastor que escribió acerca de este aparente divorcio entre el Espíritu y la palabra. Es un fragmento que ya he leído con anterioridad, pero quiero leerlo nuevamente. Y dice así: se ha producido un divorcio silencioso en la iglesia, hablando en términos generales, entre la palabra y el Espíritu. Cuando hay un divorcio, a veces los hijos se quedan con la madre, a veces con el padre. En este divorcio tenemos quienes están del lado de la palabra y quienes están del lado del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia?, dice él. Quienes están del lado de la palabra enfatizan contender fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos, la predicación expositiva, la teología profunda, el redescubrimiento de las doctrinas de la Reforma, la justificación por fe, la soberanía de Dios que tanto se perdió en estos últimos tiempos, ¿verdad? Dicen ellos, hasta que no regresemos a la palabra, el honor del nombre de Dios no será restaurado. Y él pregunta, ¿qué hay de malo en esto? La respuesta es absolutamente nada. Ahora, por otro lado, quienes están del lado del Espíritu enfatizan y dicen que debemos de regresar al libro de los Hechos, con señales, maravillas, milagros, dones del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, incluso que el Espíritu Santo llegue a dar palabras o si alguien miente, que un creyente caiga muerto, dicen ellos. Dicen, hasta que no recuperemos el poder y el fluir del Espíritu Santo, el honor y el nombre de Dios no será restaurado. Y pregunta este pastor, ¿qué hay de malo en que busquemos el mover y el fluir del Espíritu Santo de Dios? Y la respuesta es, no hay nada de malo, ni en una ni en la otra postura. El problema es que ninguno ni otro quieren unirse. Son como dos esposos completamente divorciados, ¿sí? Pero si estos dos se unieran, dice él, la combustión que una iglesia lograría sería una combustión tremenda. Dijo Jesús a Nicodemo, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, el Espíritu no tiene contrato de exclusividad con ninguna denominación, ¿sí? Él puede soplar con los presbiterianos, con los adventistas, con los luteranos, con los reformados. El Espíritu Santo de Dios se puede mover en cualquier lugar. Un ejemplo claro es el pastor John Piper, que era un reformado que negaba los dones del Espíritu Santo, hasta que fue bautizado en otras lenguas y opera en ciertos dones. Ha dicho él, no, los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. ¿Por qué? Porque el fluir del Espíritu Santo no tiene contrato de exclusividad con nadie y nada lo puede frenar, ni aun los calvinistas. Pero debo decir que los peores errores y excesos, ¿dónde los hemos visto? ¿Dentro del movimiento reformado o dentro del movimiento pentecostal carismático? ¿Dónde hemos visto las aberraciones más graves? Simplemente ayer estaba viendo a un ungido que estaba agarrando saliva y el otro veía la boca y le escupía dentro de la boca, y en el nombre de Jesús un garrafón le aventaba. O sea, digo, ¿dónde hemos visto aberraciones así de graves? Dentro de la iglesia, dentro del movimiento pentecostal, ¿sí? Hemos visto los excesos y desórdenes más tremendos. ¿Dónde hemos visto profecías falsas, sanidades simuladas, o hablar en lenguas de manera carnal, imitados solamente, pero no genuinos? Hemos visto desde gente que cae al suelo, se desnuda, hasta vomitar dentro de las alfombras. Por eso muchos que rentan sus iglesias te preguntan, ¿y de qué denominación eres? Porque ellos deducen que les vas a vomitar la alfombra y se la piensan que te van a rentar a una iglesia, porque deducen que vas a hacer un desorden ahí dentro de la congregación. Ahora, fíjense que los mejores teólogos, exégetas, apologistas, ¿de qué lado creen que está? ¿Del pentecostal o del reformado? Del movimiento reformado. Actualmente ellos tienen los mejores hombres estudiosos de la palabra de Dios.
los más centrados, los más equilibrados, ellos son los que más escriben. Muy pocos libros de teología son escritos por teólogos pentecostales. Curiosamente, quienes más escriben sobre el Espíritu Santo no son los pentecostales, son los cesacionistas, son los que más escriben y obviamente niegan la vigencia de los dones. Muy pocos pentecostales, como el Dr. Horton, Palmer, que son teólogos pentecostales que escriben, pero son contados con una mano. Mientras que del movimiento reformado son muchos los que escriben acerca del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que teológicamente el Espíritu Santo de Dios está activo como en la iglesia primitiva. ¿Cuánto dicen amén? Pero también creo que la palabra de Dios es la autoridad suprema sobre toda manifestación. También creo eso, ¿sí? Y en la iglesia primitiva, fíjense que había ambas cosas. Había palabra y había también ¿qué? Y había poder. Lo triste de todo eso, hermanos, es que hoy se ha hecho una distorsión donde los calvinistas también ya se levantaron como el nuevo Sanedrín y dicen que ellos tienen la verdad absoluta y que los pentecostales hijos del diablo están completamente perdidos. Ellos se han levantado como ese nuevo Sanedrín y llaman diabólico y demoníaco a la obra del Espíritu Santo. Pero yo les voy a decir algo, gran parte de la culpa de todo este desorden es de nosotros por no estudiar la Biblia, por ser flojos y negligentes en no querer abrir las Escrituras. ¿Sí me van siguiendo? Muchas de las predicaciones dentro de nuestro movimiento pentecostal están llenas de improvisación. El predicador no estudia, solamente abre la Biblia porque supuestamente Dios le va a llenar la boca. Abre un versículo, improvisa, y luego paja, testirrollo, grito, tumbadita y fue todo. Y la gente se va contenta. Y eso es actualmente una predicación con cero contenido bíblico. Ahora, acompáñenme. En Hechos 2 llega el Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban, como dice ahí, atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la cual hemos ¿qué? En la cual hemos nacido? Y ahí habla de varias regiones: partos, medos, elamita, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Pánfila, Egipto, o sea, todas estas regiones. Y dice, les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué hablaban? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Verso 13, mas otros burlándose. Fíjense que hay gente que se burla actualmente de donde leemos. Pero también el problema lo tienen los pentecostales por publicarlo y subirlo a Facebook, ¿verdad? Por publicarlo y subirlo ahí también. Pero fíjense, esto no quedó ahí. Dicen que Pedro se levantó y dice en el verso 15, estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Y fíjense, Pedro se va a la palabra. Mas esto es lo dicho por ¿quién? Por el profeta Joel. O sea, Pedro se fue a la palabra para fundamentar lo que el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo en ese momento. Y explicó con la palabra. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿qué conocía? Conocía la palabra. Dígale a su compañero de al lado, sin estudio serio de la palabra no hay fuego. ¿Sí? Muchos dicen la letra mata, pero el Espíritu da vida, fundamentando esto para no estudiar. Todo lugar donde se grita que hay fuego de Dios, pero no hay palabras, fuego extraño. Eso no es fuego de Dios. Porque todo mover del Espíritu Santo de Dios siempre va precedido de ¿qué?
de la predicación y de la exposición de la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver cómo Dios toma en serio el estudio de su palabra. Pero para empezar, ¿qué es fuego extraño? ¿Qué es un fuego extraño? Presentar algo que Dios no afirma o no afirmó. Hacer algo que Dios no nos mandó a hacer. Exactamente, eso es fuego extraño. Hacer algo que Dios jamás nos mandó a hacer. Saúl fue un hombre que hizo algo que Dios jamás le mandó a hacer. ¿Qué era qué? Hacer un sacrificio. Eso lo tenía que hacer ¿quién? El profeta. Dios jamás ordenó eso. Pero fíjense, él dijo, tráiganme el holocausto, porque ya se tardó este viejito. Cuando llegó Samuel, ahí la Nueva Versión Internacional, en 1 Samuel 13:8, no lo abra, dice, Saúl le dijo, es que me vi obligado a hacerlo. O sea, imagínense ir en contra de la enseñanza de la palabra de Dios, porque me sentí obligado a hacerlo. Muchos dicen, yo sé que no está en la Biblia, pero Dios me dijo que lo hiciera. Ahora, otra frase común, me sentí guiado a hacerlo. Me sentí guiado a hacerlo. Mire, el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos da a veces un sentir. Pero ¿cuántos saben que muchos hemos llegado al punto de abusar del Dios me dijo y me sentí guiado de parte de Dios cuando no es cierto? ¿Están aquí? Eso mismo fue lo que hizo Saúl, se sintió guiado. Iba en contra de la palabra, pero se sintió guiado. Y hoy hemos abusado del me sentí guiado solo para cumplir nuestros caprichos, cuando nunca hemos sido guiados por Dios y nos ha dicho nada. A veces yo quiero cumplir un capricho y digo, es que sentí de parte de Dios, no es cierto, yo quiero que se haga así. Y lo pongo espiritual, lo sentí de parte de Dios. Y se ha abusado. Ahora, Saúl tomó a la ligera la palabra de Jehová. Y dice la Biblia que Jehová lo abandonó. Aunque él siguió siendo rey, Jehová lo abandonó. Otro ejemplo, Nadab y Abiud, allí en Levítico 10:1. Dice que Nadab y Abiud tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y dice más adelante, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Fuego que nunca, ¿qué? Fuego que Jehová nunca les mandó. O sea, decir Dios me dijo y sentí de parte de Dios cuando Dios nunca me ha dicho nada, es fuego extraño. Y es rebelión delante de Dios cuando Dios nunca te ha dicho nada. Y viene una pregunta, ¿respaldará algo que Dios nunca ha dicho en su palabra? ¿Dios lo va a respaldar? No, así como no respaldó a Nadab y a Abiud, ni a Saulo, tampoco nos va a respaldar a nosotros. Por eso la gran importancia de saber estudiar e interpretar la palabra de Dios de manera correcta. ¿Qué es lo que realmente los escritores quisieron decir? ¿Sí? Por ejemplo, decretar, atar demonios. ¿Dios lo va a respaldar? La respuesta es obvia. Dios no va a respaldar eso. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. ¿Sí? No es bíblico eso. Y mire, y luego Samuel, en 1 Samuel 15:22, Samuel le dijo, Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es ¿qué? Obedecer a la palabra es mucho mejor que cualquier otra cosa. Y luego le dice, y por cuanto tú desechaste la palabra de Dios. Fíjense bien, ¿qué desechó? ¿Qué desechó? Cuando tú desechaste la palabra de Dios, a ti también dice, Dios te ha desechado. El problema de nuestro movimiento pentecostal es que desechó la palabra de Dios. Usted dirá, no, pero trae Biblia. No. Cualquiera puede traer Biblia, hermanos. Llegar con Biblia. Pero si no se abre, no se le pone el sentido correcto a la palabra de Dios, está desechando la palabra de Dios. Aunque traigan la Biblia más cara que están vendiendo en ese momento. ¿Sí? Y esto es lo que ha pasado con el movimiento pentecostal. Desechó el estudio serio, exegético, gramatical, histórico de la palabra de Dios. Aparentemente por irse ¿dónde? Tras la unción y el fluir del Espíritu Santo de Dios. Y se perdió completamente. ¿Sí? Fíjense, en el libro de Hechos vemos a un Felipe iniciando un tremendo avivamiento.
Dice que liberaban demoniados, se levantaban paralíticos, los cojos caminaban. Había miles de convertidos allá en Samaria, un tremendo avivamiento del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero vemos que es tomado, fíjense bien, por el Espíritu Santo de Dios y es llevado con un etíope a que le explique ¿qué? Un versículo de la Biblia. Fíjense, para Dios es tan importante el poder como un estudio exegético de la palabra de Dios, un entendimiento claro de lo que Dios está diciendo. Y dice allí en Hechos 8:30, acudiendo Felipe, le oyó que leía la profecía de Isaías. Y fíjense la pregunta que le hace Felipe: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes qué? ¿Entiendes lo que lees? Y aquí hay una pregunta: cuando usted lee la palabra de Dios, ¿entiende lo que lee? Es una pregunta muy importante. ¿Realmente estás entendiendo qué es lo que el autor realmente está queriendo decir? Porque hoy se dice: ay no, yo siento que este pasaje dice así. No es lo que tú sientes. O sea, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que el autor está realmente decir en el contexto gramatical, exegético, histórico? ¿Lo entiendes y lo comprendes? No. Son muchos. Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Fíjense, se sentara con él. ¿A qué? A que le explicara con la palabra de Dios qué era lo que realmente estaba diciendo. Dice, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Y fíjense, el eunuco dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta de esto. Fíjense, ¿qué es lo que el profeta está queriendo decir? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Qué dice el profeta? Él no dijo, ay no, yo siento que ahí el cordero es Pablo. No. Él dijo, no, realmente, ¿qué quiere decir el profeta? ¿Qué quiso decir Timoteo cuando Pablo cuando escribió Timoteo? ¿Qué quiso decir Juan cuando escribió esto? No lo que yo siento que dice. ¿Sí me explico? Te ruego me digas de quién dice el profeta de esto, de sí mismo o de algún otro. Fíjense, ¿de quién estaba hablando Isaías? Ahí en Nehemías 8, que se habla también, nos habla de cuál es la labor que cada iglesia debe de tener al predicar y al exponer la palabra de Dios. Nehemías 8:8. Fíjense lo que dice Nehemías cuando se levantó a exponer la palabra de Dios. Fíjense bien lo que hizo él. Dice, y leían el libro de la ley de Dios. Fíjense, ¿cómo lo leían? Fuerte, ¿cómo lo leían? Dice, y leía el libro de la ley de Dios claramente y ponía ¿qué? El sentido, de modo que entendiesen la lectura. Vienen dos palabras que no podemos linkar. Fíjense, leía la ley de Dios ¿cómo? Claramente. ¿Cuántos saben que hay muchas expresiones en la Biblia que debido a que fueron escritas en otro tiempo no las entendemos y no son claras? Para nuestro tiempo no son claras. La Biblia está llena de expresiones poéticas, hebraicas, figuradas, idiomáticas. Por ejemplo, decías al otro día, oye, yo no sé lo que es una tea, y ya investigó, y una tea es una antorcha. ¿Por qué? Porque hay muchas expresiones que ya no tienen vigencia en nuestro tiempo, y cuando leemos no es clara. Tú la lees, pero esa palabra dices, no me da claridad. Pero una vez que la lees en su contexto y sabes qué es, la palabra ¿cómo se vuelve? Se vuelve clara y más entendible. Y eso es lo que debemos hacer, que la palabra de Dios sea ¿qué? Clara al que la está escuchando. Para eso hoy tenemos muchas versiones, como yo les explicaba este jueves.
Hay traducciones ¿cómo? ¿Se acuerdan? No han pasado ni 4 días que lo estudiamos. Hay traducciones directas, hay traducciones indirectas, hay traducciones parafraseadas y hay traducciones mixtas, que son directas y parafraseadas, como la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? ¿Una indirecta cuál era? ¿Cuántos vinieron los jueves? Es una palabra interpretada. No, ¿cuáles Biblias entran dentro de la clasificación de traducción indirecta? ¿Se acuerdan? O sea, que no son directas del griego. Dijimos que era la católica, ¿verdad? Que no es una traducción directa, es una traducción de la Vulgata latina. ¿Sí? Bueno, digamos que lo entendieron, pues. Unos dicen, no, qué teología tan profunda. No, hermano, es conocimiento básico para cuando vaya a Walmart a comprar una Biblia. Porque allá hay de muchas traducciones. Y tú la abres y te dicen, esta fue traducida de la Vulgata. Esta es una versión parafraseada con traducción directa al griego. No, pues quién sabe qué. No, esto nomás para cuando vaya a Walmart y compre una Biblia. Esa no es teología profunda. ¿Vamos bien? Fíjense. Dice que ponía el sentido de modo que entendiesen ¿qué? De modo que entendiesen la lectura. Ahora, ¿de quién estaba hablando Isaías aquí? ¿De quién estaba hablando Isaías? De Jesús. O sea, Felipe le puso el sentido correcto del verso para que entendiese de quién estaba ¿qué? De quién estaba hablando. Felipe era un estudioso de la palabra que le ponía el sentido correcto. Por ejemplo, muchos dicen, Mateo 18:18, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Vamos a atar demonios. Eso es no darle el sentido correcto. ¿Cuál es el sentido correcto de ese pasaje? ¿Atar demonios o la disciplina en la iglesia? La disciplina en la iglesia. La disciplina y el perdón dentro de la iglesia. Ese es el sentido correcto de ese pasaje. Ahora, todo predicador debe entonces de qué? De un pasaje aclararlo y darle el sentido ¿qué? Correcto. Aclararlo y darle el sentido correcto a un pasaje. Y para eso, ¿qué se necesitará? ¿Nomás abrir la Biblia, pararte y lo que el Espíritu diga? ¿O estudiar? Pues estudiar. Obviamente, ¿verdad? Entonces dice que él abrió su boca y le empezó a explicar toda la palabra de Dios. Mire, todos los avivamientos muestran y nos revelan que siempre se estudiaba la palabra de Dios. Todo avivamiento era precedido de un estudio profundo de las Escrituras. Vemos al mismo apóstol Pablo siendo un hombre estudioso, pero también fluyendo en el Espíritu Santo de Dios. Allí en Hechos 19:10 dice, y se hacían milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que le llevaban a los enfermos, dice, los paños de los enfermos o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjense, un Pablo que hacía milagros extraordinarios por la mano de Dios, que aún le llevaban los paños, y solo porque le llevaran los paños, los llevaban a los enfermos, y los enfermos sanaban. Fíjense, esto es un poder de Dios manifestado en Pablo. ¿Sí? Muchos dicen, lo más importante es la unción. Estoy cansado de tanto estudio, de tanta exégesis, de tanto griego y hebreo. Lo que queremos es la unción y el poder. Pero vemos a un Pablo que cuando le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, cuando vengas tráeme el capote que dejé en la casa de Carlos. Y también tráeme mis ¿qué? Mis libros. ¿Tráeme qué? Mis libros. ¿Para qué quería Pablo libros sin esa unción tan tremenda que tenía? Para saber estudiar la palabra de Dios. Un hombre de mucha unción y de mucha palabra bien trazada. Libros. Hermano José, libros al apóstol Pablo, ¿para qué estudiaba libros con esa unción? ¿De dónde creen que Pablo tenía tanto conocimiento? ¿Que le llegaba por ósmosis o leía? Leía. Timoteo, ocúpate de la lectura. ¿Ocúpate de qué? De la lectura.
Pero también vemos un Pablo ayunando y buscando la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad que sí? Ahí lo vemos. Fíjense, el apóstol Pablo, un hombre de mucho estudio, lo crean o no, 3 veces metió citas de autores griegos en 3 partes de la Biblia. Autores griegos mucho antes de que él naciera. O sea, él leía esos libros. Por ejemplo, hay una cita en Hechos 17:28 donde dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, dice, como algunos de qué, de sus propios poetas también han dicho. Y él citó este verso: en él vivimos, nos movemos y somos. Este fue un verso que escribió Epiménides en el siglo VI antes de Cristo. Fíjense nomás. La frase del linaje suyo somos es de una obra titulada Fenómenos de Arata de Cilicia. Él también leía ese libro. Sí. El otro en Primera de Corintios no lo habla, donde dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es un dicho que llegó a convertirse tan popular, pero fue un dicho de un poeta ateniense llamado Menandro, 343 antes de Cristo. Aún no nacía Pablo. Pero ¿cómo lo citó él? Porque obviamente leía. Era un hombre que leía mucho. Era conocedor de la palabra, de filosofía. Ahora, esto le servía mucho a él para saberse meter, para saber contender, para saber hablar. Era un hombre muy estudioso y muy preparado. Obviamente él no quiso poner esto al nivel de la palabra de Dios o que ellos sean libros inspirados, sino que él sabía cómo meterse para saber disertar. Pero era un hombre que preparado completamente, estudiando, leyendo. ¿Estamos bien? Aún un apóstol super ungido lee, estudia y se mete a la palabra. Hoy se da mucho, les digo, subir arriba, abrir un texto, abrir la boca y que Dios la llene. Y la llene. Y llenadas la vez, ¿verdad? Pues ¿de qué la llenó? El mismo Lucas, que era un doctor, él escribió el Evangelio de Lucas. Él no fue testigo ocular. Ahora, ¿cómo escribió Lucas? Estudiando. El mismo lo dice ahí en Lucas 1. Dice ahí, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. ¿Cómo lo descubrió? Investigando con diligencia. ¿Cómo debemos de prepararnos para estudiar la palabra de Dios? Investigando con diligencia la palabra de Dios. ¿Sí? Porque por más revelaciones y unción, jamás debemos de olvidarnos que la palabra de Dios lleva la cabeza de toda la autoridad. La palabra de Dios. Es como un matrimonio. La palabra es el esposo y el poder, digamos, que es el fluir del Espíritu Santo de Dios. Así como la esposa está sujeta al esposo, también el fluir del Espíritu Santo de Dios debe de estar sujeto ¿a qué? A la palabra de Dios. No puede hacer nada el Espíritu Santo que contradiga a la misma palabra de Dios. ¿Sí? Fíjense que Pablo dice ahí que escribió muchas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quién es un indocto? ¿Quién es un indocto? A ver, díganme fuerte. Pero fuerte, díganme, porque voy puro murmullo. ¿Cómo? Los que no estudian la palabra, exactamente. Un indocto. Indocto. Docto es documentado, que lee. Ahora, sin documentarse, sin investigar. Son creyentes que no estudian, que no leen, que no profundizan, que no comparan, que no investigan. Ahora, ellos son los que ¿qué? Los que tuercen la palabra de Dios. Y luego los escuchas, ¿verdad? Y dicen: no, pues dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Pues no, pues ahí la acomodan. ¿Sí? Así dicen. Ayúdate que yo te ayudaré. No, todo lo puedo, es Cristo que me fortalece. Por eso ya voy a empezar a decretar. Son los que no estudian. Y tú los escuchas. En cuanto escuchas a alguien que acta, decreta, confiesa, tienes enfrente a un indocto. Un peligroso potencial de que tuerza la palabra de Dios. Pero también habla de los inconstantes. ¿Quiénes son los inconstantes? Los que no son muy constantes en estudiar la Biblia, en ir a la iglesia. El pastor explicó algo el domingo y tú dices: oiga, pero así no es. El pastor, pues expliqué el domingo, hermana, pero si hubieras venido a lo mejor
Pues le hubieras agarrado la onda. Es el que viene de vez en cuando, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en qué? Ocúpate en la lectura. ¿Ocúpate en qué? En la lectura. Pero también le dice, no descuides el don espiritual que está en ti. Este es el equilibrio. Lee, pero también fluye en el Espíritu. Estudia, pero no dejes de olvidarte del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí están los dos, ¿sí? Los apóstoles dijeron, nosotros nos entregaremos de lleno a la oración y al estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy los cesacionistas dicen, ya tenemos la palabra de Dios, no necesitamos dones ni manifestaciones del Espíritu Santo, porque los milagros en aquel tiempo servían para probar si un mensaje venía de Dios o no. Eso no es cierto. Los de Berea no fue por los milagros que discernieron si el mensaje venía de Dios o no. Fue por el estudio de la palabra de Dios que ellos dijeron si venía o no de Dios, no por los milagros. ¿Estamos bien? Fíjense que los apóstoles en ningún momento tenían en su mente la intención de que estaban escribiendo un canon bíblico. Porque ellos dicen, pero Pablo está diciendo ahí que cuando lo perfecto venga, entonces todos los dones del Espíritu Santo de Dios cesarán. Lo perfecto ahí no está hablando la palabra de Dios, está hablando de un periodo de tiempo. Cuando todo sea perfecto, cuando conozca como fui conocido, entonces los dones, la palabra, todo que terminará. Pregunto yo, ese tiempo de perfección donde yo soy perfecto y todo es perfecto, ¿ya llegó? La respuesta es obvia. No, eso será cuando yo esté delante de la presencia de Dios. Aparte, Pablo en ningún momento tenía la idea ni la intención de que estaba escribiendo un canon bíblico. Él estaba escribiendo ¿qué? Cartas de correcciones a las iglesias, a Timoteo, a Filemón, pero nunca tenía en mente la idea de que él estaba formando un canon bíblico. Les aseguro que se murió sin saber que formó un canon bíblico. Él nunca tenía eso en mente, formar un canon bíblico. ¿Estamos bien? ¿O ya se durmieron? Fíjense, Pablo en Corintios escribe una carta a la iglesia de Corintios, por ejemplo, para corregir el desorden del uso del don de lenguas de manera pública y en la iglesia. Pero fíjense, antes yo le quisiera leer una carta que escribió un pastor llamado R.T. Kendall. Esta carta de R.T. Kendall es un reformado, amigo del pastor John MacArthur, y él le escribió esta carta y le dijo: Pastor John MacArthur, dice, yo te admiro como un escritor capaz y un orador durante años. No solo he leído tu libro Fuego Extraño, pero he escuchado tus charlas, así como las mesas redondas de tu reciente conferencia. Yo también soy reformado y calvinista teológicamente como tú lo eres. Y si se puede decir, estamos de acuerdo en muchas doctrinas, tú y yo. Dice, pero en el libro, dice, tú dices que es un peligro lo que están haciendo los carismáticos porque están ofendiendo al Espíritu Santo. Pero yo te pregunto, ¿tú estás ofendiendo más al Espíritu Santo al atribuirle la obra santa del Espíritu Santo al diablo? Y le responde él, ¿acaso no te preocupa? Dice, tú estás en muchísimo riesgo, dice, por hablar de la doctrina del cesacionismo como si fuera una doctrina bíblica y cierta, cuando en realidad es solamente una hipótesis. Hablas mucho de nuestro maestro, el pastor Martin John Jones, pero acuérdate que él no era cesacionista. Él creía en los dones del Espíritu Santo, en el bautismo, en la imposición de manos. Incluso él detestaba la doctrina cesacionista. Y luego dice él, en tercer lugar, deberías de pensar muy bien, porque muchas almas están en duda todavía de este punto, pero tú los estás confundiendo, haciéndolos que no vean otros pasajes, como por ejemplo Felipe, de que todavía el Espíritu Santo habla hoy, de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y donde Pablo dice que debemos de desear los mejores dones. Te pido que platiquemos y tengamos un debate sobre este punto. R.T. Kendall escribió a John MacArthur, alguien que está en la misma posición de él, pero dice que no encuentra argumento para la doctrina cesacionista, la cual no existe. Nada
que soporte esta doctrina, no más mínimo. Por eso, quiero hablar este punto de las lenguas. Ya lo he explicado antes, pero quiero volverlo a repasar. Cuando Pablo habla que vendrían diversos géneros de lengua, la palabra género viene de una palabra genos, de donde viene genes. Porque déjame decirle algo, hay predicadores como Paul Washer que ellos dicen: yo no encuentro ningún versículo de que los dones cesarán, porque no lo hay, dice él. Pero yo creo que los dones de lengua son como Hechos 2, que eran lenguajes entendibles, dice él. Bueno, ahí la lleva. Ya que le lleva un género, le faltan los demás géneros que vienen en la palabra de Dios, pero ahí la lleva. La palabra géneros viene de genes. ¿Qué es un gen? ¿Qué es un gen? Un gen es una parte de un cromosoma, ¿verdad? Fíjense, porque les quiero explicar lo que Pablo quiere decir. Los genes se explican de maneras muy diferentes dentro de un mismo cromosoma. Pablo está diciendo que hay diferentes clases de lenguas y cada una se expresa de manera diferente. Ahora, Corintios, hermanos,